Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo encontrar la base de las caídas verticales. Las caídas verticales nos permiten salvar desniveles para tener un cierto nivel del agua cuando nosotros tengamos un trazado de canal abierto, por ejemplo en este caso de acá. Podemos tener un caudal de ingreso a una cierta altura y para salvar un desnivel vamos a tener esta caída para encontrar el agua a otro nivel. Teniendo eso en cuenta, las caídas verticales van a tener una sección rectangular o cuadrada, como lo vemos acá. Esta sección va a tener dos dimensiones, una base y una altura. Y en este caso, la base es la dimensión a calcular con mayor dificultad en las caídas verticales, debido a que existen diferentes formas de hallarlo. Y también de las diferentes formas de hallarlo nos dan diferentes resultados. Así que en este video veremos cómo encontrar este valor. Para empezar, necesitamos algunos datos. Los datos necesarios son el caudal de ingreso, es decir, el caudal que va a venir por acá, que en este caso es 1.2, la altura de ingreso o el tirante de agua del canal al ingresar a la caída vertical, y también necesitamos la velocidad de ingreso. Son tres datos necesarios para el diseño. Ahora, vamos a iniciar por la primera forma. Para encontrar la base, encontramos estas ecuaciones, las cuales corresponden a lo siguiente. Nos indican que estas ecuaciones es prácticamente un análisis de energía en sí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una altura más la velocidad elevada al cuadrado por 2 veces la gravedad. Esta sección de acá, o esta parte de acá, corresponde a esta altura. Aquí estaría mi altura h, y correspondientemente la altura de energía de por acá. Es decir, estaríamos a esa altura. Esto tendría que ser igual a lo siguiente. Al tirante crítico más la velocidad crítica elevada al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Esto es la altura que tengamos por acá, hasta este punto donde va a ser la caída. Es decir, la altura crítica. Y luego tenemos esta otra parte de acá, que prácticamente sería como el equivalente de esta sección, este pedacito que tendríamos por aquí. Entonces esto sería otra pérdida de energía que tengamos en cuestión de la caída, que lo han analizado y corresponde a esta ecuación de acá. Si nosotros tenemos ese análisis de energía, debemos tomar en cuenta lo siguiente, que si es un canal rectangular, vamos a utilizar las ecuaciones de energía de tirante crítico de un canal rectangular, que en este caso serían estas que vemos acá abajo. En sí, todas dependen de este caudal unitario, que es el caudal dividido entre la base. Pero como nosotros no tenemos la base y es lo que queremos hallar, es lo que nosotros tendríamos que sustituir a esta ecuación y despejar la base prácticamente. Es decir, sustituir todo lo que tengamos acá y hallar la base. La ecuación se convierte en algo complejo, pero con Excel, con la opción de buscar objetivo, podríamos encontrarlo de una manera sencilla. Así que vamos a iniciar por acá. Lo primero que vamos a calcular es esta parte de acá, velocidad elevada al cuadrado, que sería esta velocidad elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad, 2 por 9.81, porque la gravedad equivale a ello. Tenemos ahí el resultado. Luego, calcularíamos la altura normal o el tirante de agua más este valor de acá. Entonces aquí sería el tirante de ingreso más el valor de la velocidad que tengamos por acá y ya tendríamos ese valor. Ahora, aquí corresponde lo que vamos a aplicar, la parte iterativa. Nos vamos a asumir una base. Puede ser el valor que ustedes deseen. Por ejemplo, yo en mi caso me voy a asumir un valor de, por decir, de 2. Luego de eso, con ese valor, debo calcular el caudal unitario, que nos dice que es igual al caudal dividido entre la base que tengo por acá. Ya tendría ese otro valor. Luego de eso, podría calcular el tirante crítico con esta ecuación que vemos por acá. Igual, abro paréntesis, caudal unitario elevado al cuadrado, dividido entre la gravedad, que es 9.81. Todo eso elevado a 1 dividido entre 3 o 1/3, porque es una raíz cúbica. Y ya tendríamos el tirante crítico.
La velocidad crítica lo calculamos con esta otra ecuación de acá, que sería la gravedad 9.81 multiplicado por el tirante crítico, eso elevado a 0.5. Perfecto, ya tendríamos eso por ahí. Y aquí vamos a calcular la parte de la velocidad crítica elevada al cuadrado, dividida entre 2 veces la gravedad. Entonces coloco aquí igual, primero igual, velocidad crítica elevado al cuadrado, dividido entre 2 por la gravedad, que es 9.81, y tendríamos ese valor. Ahora, aquí tendríamos que hacer la igualación. Si nosotros analizamos esta ecuación que tenemos por acá, vemos que todo lo que se encuentra en el lado izquierdo prácticamente lo tenemos ya encontrado, porque tendríamos en la parte de acá arriba. Lo voy a marcar con otro color para que se denote. Y todo lo que se encuentra en el lado derecho prácticamente es donde se encuentran las variables, es decir, donde se encuentra b. Entonces, lo que yo podría hacer es igualar que este resultado del lado derecho sea igual al del lado izquierdo. Entonces voy a calcular solamente aquí en la igualación todo lo que se encuentra en el lado derecho. Aquí va a ser entonces igual tirante crítico más esta parte de la velocidad crítica elevada al cuadrado dividida entre 2 veces la gravedad, que lo tengo por acá, más 0.5 multiplicado por velocidad crítica, aquí ya lo tenemos, dividida entre 2 veces la gravedad, menos esta parte de la velocidad que lo tengo por acá arriba, cierro paréntesis y tendría ese resultado. Este resultado tendría que ser igual a lo que se encuentra en el lado izquierdo, es decir, a esto de acá. Es decir, los dos que voy a marcar. Esto con esto deberían ser iguales, pero como observamos no son iguales. Yo podría ir cambiando los valores de la base, por ejemplo aquí colocándole 1.1, vean que se acerca un poco más, tal vez un valor de 1.2, ahí se dispersa un poco, y ir jugando así hasta encontrar el resultado correcto. Pero para hacerlo de una manera un poco más rápida, lo que podemos hacer es de la siguiente manera. Nos encontramos en la celda donde dice igualación, es decir, todo lo que se encuentra en el lado derecho. Nos vamos a la parte superior de datos, vamos a análisis de hipótesis y luego a buscar objetivo. Una opción que ya hemos utilizado en otras ocasiones en este canal. Aquí en definir celda tendría que ser la celda donde dice igualación. Lo voy a borrar para que vean. Aquí está, esa celda. ¿Con qué valor tiene que ser igual? Este valor debería ser igual al valor que tengamos aquí arriba, es decir, a 0.86. Así que coloco 0.86 al del lado izquierdo. ¿Qué valor debo modificar? En este caso, debería modificar la base. Entonces selecciono esa celda, le doy a aceptar y aquí me va a encontrar el resultado. Aquí me dice que ya encontró, le doy a aceptar. Y vean que en este caso ya me igualó. El lado izquierdo con el lado derecho son el mismo valor. Y aquí tenemos el valor de la base. Entonces ya habríamos encontrado el primer valor. Esto va a ser igual, por la primera forma, el valor que tengamos acá de la base, calculado, 1.05. Ahora, hay otras formas de poder encontrar. Y esas otras formas son con estas ecuaciones de una manera directa. Empecemos con esta ecuación de acá. En esta ecuación depende del caudal, de la energía mínima y de la gravedad. La energía mínima, en estos casos, se lo considera igual a la energía normal. Y la energía normal prácticamente sería lo que tengamos en esta parte de acá. Nosotros hemos calculado aquí el tirante más la velocidad elevada al cuadrado dividido entre 2 veces por la gravedad. Entonces equivale directamente a eso. Entonces vamos a utilizar ese valor. Voy a colocar aquí igual, abro paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis, coloco 27 por el caudal que está por acá arriba, este caudal elevado al cuadrado, cierro paréntesis, lo divido entre 8 multiplicado por la energía mínima, que en este caso dijimos que va a ser la energía normal, que está por acá, este valor elevado al cuadrado, y aquí por la gravedad. Antes de eso, después del 8 le puedo colocar la gravedad, 9.81 por la energía mínima, y aquí lo cierro paréntesis, para que sea más fácil escribir. Le doy Enter y tendría el resultado acá. Ya tenemos encontrado el valor por esta ecuación de acá. Ahora, voy a calcular con esta otra ecuación de acá. Esta ecuación es una ecuación empírica en sí. Esta ecuación
Depende mucho del resultado que les dé, no necesariamente va a ser el valor que escojan, aunque ya vamos a ver por qué. Aquí nos dice que es 18.78 por la raíz cuadrada del caudal. Esto lo elevo a 0,5. Y esto lo voy a dividir entre 10.11 más el caudal, que está por acá. Cierro paréntesis y tendría el resultado. Y finalmente voy a calcularlo con esta ecuación de acá, que es una ecuación empírica igualmente, que me dice que es igual a 0.765 multiplicado por el caudal, elevado este caudal a 2 dividido entre 5, de esa manera, y tendré el resultado. Aquí en la segunda ecuación, en esta de acá, me olvidé colocar la raíz cuadrada. Me di cuenta aquí, entonces le coloco al final la raíz cuadrada, para que no nos dé ningún error. Ahora sí. Y perfecto, ya tendría los 4 valores en sí, 3 hallados por ecuaciones y 1 hallado por la parte de energía. Ahora, ¿cuál de estos escojo? En mi caso, de mi caída vertical. Bueno, la respuesta puede ser fácil. Podrían escoger el mayor valor, que en este caso el mayor valor nos da este de acá, que sería con esta ecuación de aquí. Podríamos escoger esa. Sin embargo, es bueno comparar con las otras dos anteriores, es decir, con la que te dé con este primer resultado, con la parte iterativa, y con esta otra, ya que son ecuaciones deducidas en sí. Entonces, prácticamente entre estos dos se encontraría casi el resultado. Pueden observar que la tercera o la cuarta ecuación en este caso, de acá, nos da el mismo valor que la segunda de acá. Eso no siempre pasa, en algunos casos los valores son muy dispersos, en este caso nos da muy igual, pero depende mucho de los valores. Ahora, ¿qué valor escogería? Prácticamente pueden escoger el que ustedes deseen, pero siempre analizando los valores que tengan acá. Como recomendación personal, les recomendaría que utilicen entre estas dos, entre la primera y la segunda. Pero puede ser que en algún caso, debido a los redondeos que nosotros tengamos, el resultado se aproxime más a este de acá. Por ejemplo, el valor de 1.05 metros no es una dimensión constructible, o no es fácil de construir. 0.82 tampoco, así que tendría que redondearlo. Podría redondear a un valor mayor, que en este caso sea 1.1, por ejemplo, o 1.2. Este valor de cierta forma es mayor a estos dos y no se acerca tanto a esta, pero estaría en ese rango aproximado. Entonces podría ser una opción factible para mi caída vertical. Entonces, prácticamente de estos resultados lo que tienen que hacer es hallar una dimensión que se pueda construir, que sea un valor superior o mayor a entre estas dos y que de cierta forma se aproxime a esta. Prácticamente esa sería la forma de hallarlo. Sí existen otras dimensiones que hay que encontrar para caídas verticales, eso lo voy a realizar en otro video, pero prácticamente esas dimensiones son más fáciles de hallar. Prácticamente son ecuaciones, sustituir alguno que otro valor y ya se tiene. En cambio, esta parte llega a ser un poco lo más difícil en casos de caídas verticales. Eso sería todo por el video. Si el video fue de ayuda, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y se suscriban a mi canal.